Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta charla perteneciente al ciclo anual de conferencias impartidas por el Centro Europeo de Posgrado y Empresa CEUPE para alumnos, futuros alumnos y bueno, para todos aquellos que tengáis algún interés en la materia o simplemente queráis participar con nosotros. Vale, bueno, antes de nada voy a presentarme. Me llamo Mónica y soy ingeniera industrial. A grandes rasgos, mi experiencia profesional se divide entre oficina técnica, investigación y formación. Actualmente colaboro con CEUPE en distintos másteres relacionados con las energías renovables, el medio ambiente y la calidad, como son, por ejemplo, el máster en gestión de la calidad y auditoría de sistemas, el máster en energías renovables y proyectos energéticos, el máster en gestión integrada de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa, el máster en gestión ambiental y de calidad de la empresa, y el MBA en la especialidad de gestión medioambiental, así como distintos cursos de especialización relacionados con las energías renovables, el medio ambiente, la calidad y la contaminación, que los cuales os los recomiendo encarecidamente. Bien, la charla de hoy se titula La importancia. A ver, que pase la transparencia, un momento, perdonad. Vale. La importancia de la elección de los indicadores de calidad. En ella veremos en qué consisten estos indicadores y qué características tienen que tener para cumplir con sus objetivos. Vale, la charla se va a estructurar siguiendo este índice. Comenzaremos por dar una definición para los indicadores de calidad. Continuaremos viendo las principales utilidades que tienen para una organización si se usan adecuadamente. Veremos distintos tipos de clasificaciones, orientaciones generales para poder seleccionar los más adecuados, los elementos que debe tener un indicador, los beneficios que pueden aportar a nuestra organización y finalmente los principales sistemas de tratamientos de datos que podemos usar para tratar estadísticamente la información que recojamos durante el proceso. Vale. Bueno, y empezamos por el principio, por la definición de un indicador de calidad. A ver, en nuestro día a día estamos rodeados de indicadores sin saberlo. Todo es susceptible de ser medido y de ser evaluado para realizar un seguimiento de su evolución. En calidad hay una máxima que dice que todo aquello que no se mide no se puede controlar y lo que no se puede controlar no es susceptible de mejora, por lo que los indicadores son vitales para conocer qué parámetros vamos a medir, cómo los vamos a medir y cómo debemos interpretar los resultados para poder retroalimentarnos de esa valiosa información que obtengamos. Entonces, los indicadores de calidad son herramientas que nos van a permitir evaluar la calidad de los procesos, de los productos y de los servicios de nuestra organización, de una forma tangible y cuantificable, para asegurar así la satisfacción de nuestros clientes. O dicho de otro modo, gracias a ello vamos a poder medir el nivel de cumplimiento de las especificaciones que se hayan establecido previamente para una determinada actividad o proceso empresarial. Por lo tanto, estos indicadores de gestión van a medir de una manera global el resultado final de las actividades de la organización, basándose de una forma más particular en el nivel de calidad que la empresa desea alcanzar en varios procesos clave. Vale. En cuanto a la utilidad de los indicadores, las empresas necesitan detectar con la mayor rapidez y con la mayor precisión cuáles son sus oportunidades de mejora en su gestión. Si detectamos los factores clave para lograr la máxima calidad de la organización, el éxito de la misma dependerá en gran medida de si somos capaces de realizar un seguimiento permanente de esos parámetros, lo que nos va a permitir conocer los problemas, proponer soluciones y mejorar así los resultados. Entonces, gracias al sistema de indicadores que establezcamos en la organización, podremos contar con datos suficientes para, por un lado, realizar un seguimiento permanente de los parámetros que vamos a medir, cómo evolucionan en el tiempo. Con estos datos y con su evolución temporal, tendremos datos para detectar oportunidades de mejora y finalmente podremos reajustar los objetivos y las metas de una forma dinámica y eficiente. Por tanto, la implantación de sistemas de indicadores en la organización
Va a permitir medir en todo momento las desviaciones, tanto en la satisfacción de sus clientes como en su relación con los indicadores internos de gestión o la consecución de los objetivos estratégicos. Y finalmente, otro factor sobre el que la implantación de un sistema de indicadores incide favorablemente siempre en la organización, y no debemos olvidar, es su contribución a la sensibilización y motivación hacia estos temas en toda la organización. ¿De acuerdo? Vale. Y pasamos al siguiente punto. Vamos a ver lo que son las variables y las magnitudes. Vale. Empezamos por las variables. Decimos que se pueden tomar como variables todos aquellos aspectos que pueden cambiar en el tiempo y que pueden influir de una manera significativa en el logro de objetivos y metas. ¿Qué debemos saber sobre las variables? Pues que pueden ser cuantitativas o cualitativas, que pueden versar sobre lo que se hace o de la forma que se hace, es decir, pueden estar relacionadas o bien con el producto o con el proceso del mismo. Que una constante es lo contrario a una variable. Como no va a variar en el tiempo, no tendría sentido hacer un seguimiento del valor de la constante. Y además el resultado de medir una variable se va a llamar magnitud. Vale. Las variables cuantitativas son las que se pueden expresar mediante una cantidad y a su vez pueden clasificarse en variables discretas o en variables continuas. Por un lado tendremos las variables discretas dentro de la clasificación de las cuantitativas, que se representan mediante números enteros, es decir, números sin decimales, y se van a utilizar para medir variables que no se pueden dividir. Por ejemplo, si se mide el número de clientes, debe ser un número entero. Si se mide el número de productos finalizados, etc. Entonces, en ese tipo de casos se van a utilizar variables discretas. También se pueden utilizar variables continuas, que son las que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de valores. Y en este caso sí se pueden tomar valores decimales. Por ejemplo, si vamos a medir dinero, una cantidad económica, vamos a medir una medida en metros o en cualquier unidad de medida, peso, todo este tipo de medidas sí pueden tomar valores decimales. Entonces lo más indicado sería considerarlo como una variable continua. La única limitación que tendríamos en este sentido sería la precisión del aparato medidor y el error que podría arrastrar utilizándolo. Vale. Por otro lado, las variables cualitativas son las variables con las que, en lugar de expresar una cantidad, ya sea entera o decimal, se van a expresar cualidades o características asociadas a esa variable. Cada modalidad que se presenta se va a denominar atributo o categoría, y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. En este sentido, las variables cualitativas pueden ser dicotómicas, es decir, van a tener dos opciones, por ejemplo, si es sí o no, verdadero o falso, correcto o incorrecto, o bien pueden ser politómicas, que en este caso pueden adquirir 3 o más valores. Dentro de esta clasificación podemos distinguir las variables cualitativas ordinales o variables cuasi cuantitativas y variables cualitativas nominales. Las variables cualitativas ordinales o cuasi cuantitativas son las que se pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea uniforme. Por ejemplo, un ejemplo puede ser leve, moderado y grave. Por otro lado, las variables cualitativas nominales serán aquellas en las que los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo si hacemos una división por colores. ¿De acuerdo? Vale. En ocasiones nos puede resultar de utilidad convertir las unidades que tengamos registradas de forma cualitativa a una escala cuantitativa. Para ello simplemente tenemos que asignar valores. Es una forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si tomamos, como vemos aquí en el ejemplo, si tomamos en consideración la escala de puntuación de un examen, podremos pasar de una escala cualitativa, que sería en la cualidad, que sería pues excelente, sobresaliente, notable, a una escala cuantitativa, que lo pasaríamos a una escala numérica. Y con ella podríamos operar y realizar otro tipo de operaciones. ¿De acuerdo? A ver.
Pasamos a ver las magnitudes. Vale. Gracias a las magnitudes podemos determinar o estimar el comportamiento de una variable. Así podemos distinguir tres tipos de magnitudes: las absolutas, las relativas y las acumulativas. Las magnitudes absolutas van a reflejar el valor neto de una variable. Por ejemplo, si decimos 100 metros, 2.500 kilos, etc., estamos dando valores netos de una medida directa de esas variables. En contraposición a estas, tendremos las magnitudes relativas, que son la comparación entre magnitudes absolutas y permiten dimensionar el valor de la magnitud con respecto a su entorno. Por ejemplo, el número de clientes satisfechos frente al número de clientes totales, el número de piezas defectuosas frente al número total de piezas fabricadas, etc. Y las magnitudes acumulativas, que serían magnitudes absolutas, de las cuales lo que se estudia sería la suma acumulativa hasta ese momento determinado de esa variable concreta. Vale. A continuación vemos los tipos de indicadores. Los indicadores pueden servir para diferentes fines, por lo que va a ser fundamental elegir el indicador que mejor se adapte al objetivo a cumplir en cada caso, sin olvidar que su medida debe tener el objetivo de mejorar el proceso y comparar la situación del momento de la medida con respecto a otra anterior, para poder realizar un seguimiento y poder introducir medidas correctivas a tiempo que no nos desvíen de nuestros objetivos. Así podemos dividir los indicadores en las siguientes categorías de modo general. En función de la relación con los clientes, podemos dividirlo en indicadores internos o indicadores externos. Los indicadores internos serían cómo nos vemos desde dentro de la organización. Y los indicadores externos, o cómo nos ven desde fuera de la organización, como por ejemplo mediante unas encuestas de satisfacción podríamos captar todo ese tipo de información que podríamos necesitar. En función de su complejidad, los podemos dividir en indicadores simples, que van a ser los que están formados por un solo elemento, o bien indicadores compuestos, teniendo en cuenta varios elementos a la vez, dentro del mismo indicador. En función del ámbito a controlar, los indicadores pueden ser indicadores de gestión, que van a buscar realizar un seguimiento del desempeño de forma global de la organización desde el punto de vista de la dirección; indicadores operacionales, que se van a encargar de medir el desempeño en las operaciones y procesos desarrollados; indicadores de producto, que van a medir aspectos relacionados directamente con el producto; o bien indicadores de servicio, que miden aspectos relacionados con el servicio ofrecido. En función del alcance, también se pueden dividir en las siguientes categorías, que pueden ser indicadores financieros, que se van a relacionar con la gestión estratégica del crecimiento y de la rentabilidad; indicadores de clientes, que van a ser todos aquellos relacionados con la gestión estratégica del cliente; indicadores de innovación, que van a ser los relacionados con la gestión estratégica del aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo de nuestra organización; y finalmente los indicadores de procesos, que van a ser los relacionados con la gestión estratégica de procesos clave. Ahora vemos las características de los indicadores de calidad. No sé si se ve bien. Bueno, los vamos viendo. A ver, entonces los indicadores de calidad que elijamos para nuestro sistema van a tener que tener una serie de características, que idealmente van a ser las siguientes. Van a ser realistas, es decir, tienen que ser viables, permitiendo así obtener los datos necesarios con unos costes y recursos asociados que sean proporcionales a la meta que nos propongamos. No pueden ser que nos cueste más dinero estudiar esa magnitud que el beneficio que vamos a tener estudiándola. Van a ser válidos, es decir, tienen que ser adecuados para medir un aspecto relacionado con la calidad. Deben ser comparables para que puedan ser posible hacer un análisis comparativo por áreas, por momentos en el tiempo o bien por productos. Deben ser cuantificables, es decir, que se puedan medir lógicamente. También deben ser representativos. En este sentido, debemos dar prioridad a la calidad antes que a la cantidad de indicadores involucrados, por lo que es preferible que sean pocos, aunque suficientemente representativos de las áreas,
que sean prioritarias o de las que requieran una supervisión constante de la gestión. Deben ser efectistas y centrados en el verdadero impacto de la calidad, visibles y fácilmente representables en forma de gráficos de fácil interpretación, accesibles a las personas involucradas en las actividades medidas, y además es muy importante también que sean sensibles a las variaciones de los parámetros que se están midiendo, ya que el indicador debe permitir seguir los cambios en la magnitud que representan, cambiando de valor de forma apreciable cuando realmente se altere el resultado de la magnitud en cuestión. Por otro lado, no es necesario que se tengan que hacer cálculos complejos para su gestión, por lo que se dará prioridad al hecho de que sean sencillos de calcular y de gestionar. Deben ser rentables, ya que el beneficio que se obtiene del uso de su indicador debe compensar el esfuerzo de recopilar, calcular y analizar datos. Deben ser fiables, basándonos en datos procedentes de mediciones objetivas y fiables. Y finalmente se debe poder establecer una medida del mismo con respecto al tiempo, es decir, un indicador debe determinarse y formularse de manera que sea comparable en el tiempo para poder analizar su evolución y tendencias. Por ejemplo, si consideramos el número de reclamaciones en el servicio de venta de un producto, no es lo mismo considerar solo el número neto de reclamaciones que relacionar este mismo dato con otro, como por ejemplo el número de reclamaciones en relación al número de ventas realizadas en un determinado tiempo, que nos dará una información más completa. Vale, para la selección de indicadores es conveniente que los indicadores tenemos que tener en cuenta que se van a tener que establecer a través de un consenso entre el propietario del mismo y su superior, lo que permitiría establecer de manera coherente los resultados que desean obtener, es decir, los objetivos, formulándolos como valores asociados a los indicadores definidos y contando también con la participación de los propietarios de los procesos que tienen como clientes. Es decir, existen tres aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar los indicadores que no podemos pasar por alto, que son el dictamen de expertos en la materia para determinar la utilidad y la aplicabilidad de los indicadores de calidad seleccionados, el análisis de resultados y el establecimiento de su funcionalidad práctica en base a pruebas de interacción diaria aplicadas a las rutinas empresariales. Bien, a la hora de proceder a su selección es interesante comenzar por un número reducido de ellos, que siempre se va a poder ampliar con posterioridad, y hacerse preguntas como las que tenemos recogidas aquí para comprobar la eficacia del mismo. Las preguntas que pueden ser que se pueden medir, ¿son útiles y relevantes las medidas que proporciona? ¿Es alcanzable su implementación? ¿Es realista su coste? ¿Puede interpretarse su resultado a la vista de los datos obtenidos? ¿La información en que aporta cubre el largo plazo y el corto plazo? ¿Cubre el proceso completo o solo parte de él? ¿Varía el resultado dependiendo de la persona encargada de la toma de datos? Bueno, según el resultado de estas preguntas, de estas evaluaciones, se deberán mantener, modificar o eliminar estos indicadores o crear otros nuevos, manteniendo así un sistema de indicadores de calidad actualizado a las condiciones y necesidades del estado de la organización y de su entorno. Vale, un indicador tiene una serie de elementos que vamos a ver a continuación. Cada uno de los indicadores que seleccionemos en nuestro sistema de gestión tiene que tener una serie de elementos para estar correctamente definidos, confeccionando así una ficha como por ejemplo la que aparece en esta diapositiva, en la que podemos ver el título o el objetivo o propósito de la medición, así como su ámbito de aplicación y alcance, la fecha de la última edición, la fórmula de la medición y las unidades con las que se registrará la medida, la frecuencia de medición y análisis, las personas responsables de la medición y del control, las fuentes de información necesarias para realizar la medición, sus valores de referencia, es decir, el nivel mínimo y máximo entre los que se debe encontrar el indicador para cumplir el objetivo marcado, el registro de la medición y la técnica estadística a aplicar a los resultados. Bien, a continuación vamos a ver varios ejemplos de indicadores.
En este caso sería el índice de satisfacción de clientes. Puede conocerse a través de una encuesta rellenada por los clientes en la que van a puntuar, por ejemplo, de distintos aspectos del 1 al 10. Y como, por ejemplo, cómo ha sido el proceso de realización de pedido y de entrega, se les puede preguntar cómo ha sido su interacción con el departamento de atención al cliente, si se ha dado el caso, y cuál es la valoración del producto por parte del cliente. Entonces, tenemos, a través de esta información que tomamos, pues rellenamos la tabla del indicador. Vamos recogiendo todos los datos que nos proporcionan y podemos representarlos gráficamente como en el ejemplo. Mes a mes, y la línea roja que aparece arriba sería la meta o el objetivo del indicador, y veríamos en qué casos se alcanza y en cuáles no. Y a partir de esos datos ya podríamos estudiar qué variables serían las más apropiadas para nuestro estudio y en qué nos tendríamos que fijar realmente. Otro ejemplo que planteamos aquí serían las reclamaciones resueltas. Por ejemplo, podemos hacer un porcentaje de las quejas resueltas con respecto a las quejas de clientes en total. Entonces, este indicador daría una medición de la eficiencia en la resolución de las quejas por clientes. El grado óptimo a alcanzar sería el 1, que sería el 100% de las reclamaciones resueltas de una manera satisfactoria, y aparecería en la gráfica que tenemos ahí abajo en una línea naranja, que sería como el 100% de... Bueno, en este caso hemos puesto como meta que supere el 95% de satisfacción, que sería un dato bastante... Vale, entonces, más indicadores, por ejemplo, que podemos realizar, pues pueden ser, por ejemplo, ventas totales, ventas por líneas de producto, por líneas de proceso, por zona geográfica, por intermediario. Muchos ejemplos: visitas realizadas de los comerciales frente a visitas concertadas, número de operaciones cerradas, número de clientes nuevos, los clientes perdidos, oportunidades convertidas en presupuestos. En fin, cada organización es un mundo y somos nosotros los que realmente deberemos ver cuáles son los indicadores que mejor van a darnos la información que necesitamos para ver la marcha de nuestra organización. ¿De acuerdo? Vale. En cuanto a los beneficios que nos pueden reportar tener un sistema de indicadores, bueno, pues nos puede servir como una identificación de oportunidades de mejora, logrando localizar áreas de gran competencia en nuestra organización. Nos puede servir para mejorar la gestión, ya que cuando se presente una desviación va a ser más ágil el sistema, pudiendo identificar y cambiar de rumbo de una manera más rápida. Puede mejorar el clima organizacional, ya que las personas involucradas en el proceso se van a sentir más implicadas y productivas. Va a disminuir los costes operativos y va a mejorar la comunicación, ya que va a permitir una comunicación de estrategias mucho más fluida. Vale. Y por último vamos a ver el tratamiento de estos datos que vamos a recoger. Bueno, una vez obtenidas las mediciones, se debe seleccionar la herramienta estadística adecuada para facilitar su interpretación y registro. Los métodos estadísticos básicos pueden ser utilizados por cualquier persona de la organización, desde el escalafón más alto hasta el más bajo. Son métodos muy sencillos de realizar y de interpretar. Tenemos el diagrama de Pareto, que es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras, permitiendo así asignar un orden de prioridades. El histograma, que es una representación gráfica de un conjunto de datos por medio de barras. Es un diagrama muy usado para ordenar y clasificar datos relativos a una característica asociada a un proceso o a un producto. Los diagramas de dispersión, que permiten estudiar la relación existente entre dos variables y qué tipo de relación tienen. La estratificación, que va a consistir en agrupar los datos de un problema en diferentes conceptos o áreas. De esta manera se confirman las causas de los problemas en base a datos continuos o discretos de acuerdo a grupos o familias.
las gráficas y cuadros de control de Stewart, que van a permitir verificar si un proceso se encuentra bajo control o no, detectando anormalidades e identificando las causas de variación. Y las hojas de verificación, que son formatos muy usados para establecer, por ejemplo, relaciones entre causa y efecto en los procesos de producción y para verificar y analizar operaciones. Pasamos a la siguiente transparencia, que vamos a ver los métodos estadísticos de nivel intermedio, que son los utilizados normalmente por ingenieros, ya que su uso requiere de un nivel más avanzado de conocimientos estadísticos. Entre estos métodos podemos encontrar, por ejemplo, la teoría de muestreo, la inspección estadística por muestreo, el uso del papel probabilístico binomial, la correlación simple y el análisis de regresión, las técnicas sencillas de fiabilidad, métodos de utilización de ensayos sensoriales y método de diseño de experimentos. Y por último, los métodos estadísticos avanzados, que se van a diferenciar de los anteriores en que requieren la utilización de software avanzado y suelen ser utilizados por ingenieros especializados en la materia. Algunos de estos métodos pueden ser el análisis de multivariable, los métodos avanzados de ensayos sensoriales, los métodos de investigación de operaciones y las técnicas avanzadas de fiabilidad. Y bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que esta charla introductoria os haya servido un poco para situaros y tener una visión general sobre los indicadores de calidad. Si os ha parecido interesante y queréis profundizar más en la materia, os invito a que os informéis sobre los másteres de curso de especialización de CEUPE con doble titulación y homologados, tanto por la universidad como por CEUPE. Bien, y ahora si queréis comentar algo o hacer alguna pregunta. A ver. Buenas tardes a todos. Gracias a vosotros, que las charlas tienen sentido porque estáis vosotros ahí, desde luego. Gracias a vosotros. No sé si os ha quedado alguna duda de algo, si he ido muy deprisa, a lo mejor con algún punto y queréis retomar algo. Si no, de todas maneras, si tenéis alguna duda posterior, y siempre os podéis poner en contacto con CEUPE y CEUPE me va a remitir vuestras dudas y las hablamos y las comentamos sin ningún problema, como siempre, ¿de acuerdo? Vale. Olga me pregunta, hola, ¿son muchos análisis y necesidad de datos por parte de las partes? ¿Cuán frecuentes se hacen? Hombre, lo que comentábamos en un principio, que todo lo que no medimos no se puede clasificar, y para luego tener información para poder evaluar los procesos si se están realizando de una manera correcta, si hay algún fallo en el proceso, siempre hay algo que se puede mejorar, y es de lo que va la calidad realmente, de registrar medidas y tener en cuenta todas las variables posibles de una manera lógica para poder avanzar hacia, no la perfección, pero sí mejorar los procesos, mejorar los resultados y intentar estar siempre ahí dándole alguna vuelta. A ver, creo que no he leído la pregunta entera. Dice, ¿cuán frecuentes se hacen? Se trata de la medición. Ah, es otra, Gianina. Se trata de la medición de datos en diferentes áreas. Sí, claro. Si avanzamos un poco más hacia atrás, según el tipo de indicadores, a ver si puedo ir más para atrás con la... Aquí clasificábamos los indicadores en función de, por ejemplo, la relación con los clientes, la complejidad, el ámbito que van a controlar. Ya pueden ser
indicadores de gestión, operacionales, de producto de servicio, en función del alcance, pero simplemente va a ser la nomenclatura. Los indicadores siempre van a ser iguales, los tenemos que poner, tienen que tener idealmente los elementos que hemos visto, que tienen que tener unas metas, unas unidades, una fórmula de cálculo, saber cuál es nuestro objetivo. No podemos utilizar un, un indicador al azar, tenemos que ser realistas y saber cuáles son las variables, las magnitudes más importantes en nuestros procesos para poder mejorarlos. Y de eso se trata un poco. A ver, sí, como comenta Yanis, dice, los indicadores dependerán mucho del negocio de la empresa, de los objetivos, efectivamente, pero sobre todo, como tú lo has dicho, deben ser precisos y darnos una radiografía de cómo va la empresa en cuanto a los objetivos de calidad. De eso se trata y tienen que ser específicos y tenemos que tener en cuenta que esos indicadores un día los puede utilizar una persona para la medición y otro día los puede utilizar otra persona. Tienen que ser algo que sea muy fácil de medir, que sea muy intuitivo y que se cometa el menor error posible, que se pueda minimizar. Dianina, soy directora de una institución educativa. La medición, el clima organizacional es constante. Claro. Normalmente cuando se trata de indicadores simples, normalmente usamos Excel. ¿Tú recomiendas algún software para ello? Realmente lo que depende ya es el tratamiento que tengas posterior con los datos, según el tipo de nivel que puedas hacer. Realmente si tienes un Excel puede ser realmente, no hace falta que utilices algo más, a no ser que necesites otro tipo de nivel de tratamiento posterior más significativo, como lo que comentábamos al final de la charla. A ver qué vaya pasando. Si utilizas eso, pues análisis multivariable, otro tipo de análisis que requiere métodos numéricos, o sea, ecuaciones diferenciales, pero realmente tampoco suele ser el caso. Por norma general, es suficiente utilizar métodos sencillos. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y como os comentaba, si necesitáis aclarar alguna duda extra, podéis poneros en contacto con CEUPE y CEUPE me remitirá vuestras dudas, vuestras sugerencias y todo lo que necesitéis. Bueno, pues esto ha sido todo hasta ahora. Un saludo a todos y buenas tardes.